Vamos a ver por qué razón hoy en día mucha gente está teniendo el interés de acercarse a este personaje judío, pero con esa vestimenta judía, esta personalidad judía. El nombre del Mesías hoy en día es un nombre que muchas personas conocen. Mujeres, hombres, personas importantes han recibido por la enseñanza de sus maestros un nombre, el nombre del Mesías. De hecho, en las Escrituras lo encontramos plasmado como Jesús. Es la forma en la que nos ha llegado a nosotros. De hecho, cuando usted nació, cuando yo nací, ya estaban copias de las Escrituras y ya estaba ahí escrito Jesús. Es decir, que para el momento en el cual usted y yo llegamos a este mundo, bendito sea Hashem, ya teníamos la marca del nombre del Mesías como ha llegado a nosotros, ¿no? Pero en esta clase vamos a hacer un esfuerzo para ver desde la perspectiva, una nueva perspectiva, una perspectiva que no conocíamos. Vamos a ver cuál realmente es el nombre del Mesías. Es muy importante aclarar que lo que vamos a ver aquí, pues no es nada nuevo. No es algo que se está inventando. No es algo que surgió ayer o hace 20 años o hace 50 años o hace un siglo, sino en realidad estamos teniendo el trabajo como de traer a la luz algo que estuvo oculto, sepultado, no solamente por muchos años y por generaciones, sino por miles de años. Entonces, hoy vamos a ver este tema, el tema de Jesús o Yeshua. Para poder conocer al personaje histórico, como es el caso del personaje que hoy ocupa nuestra atención, que es el Mesías de Israel, que no es cualquier persona, sino el Mesías de Israel, debemos conocer su contexto cultural. Es decir, preguntarnos dónde nació, qué lengua hablaba, cuáles eran sus costumbres, cómo vestía. Todas estas cosas, todas estas preguntas son las partes de un todo que es el origen étnico del Mesías. Que para poder entender la mente del Mesías y, por supuesto, el contexto en el cual se encontraba nuestro maestro justo, bueno, vamos a tener que echar mano de la cultura en la cual él se encontraba. ¿Qué conocemos acerca de él? ¿En dónde nació el Mesías de Israel? Nos dice la profecía que fue adelantada por el profeta mucho tiempo antes de que naciera. En Miqueas 5:2. Y voy a leer una versión muy común para que ustedes la tengan ahí. No es la versión más apta, pero es una versión muy común para que ustedes la tengan. Dice Miqueas 5:2. Oh tú, Belén Éfrata, eres la más pequeña entre las miles de Judea. De ti saldrá hacia mí aquel que será gobernante de Israel, y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. En este pasuk, en este versículo, el profeta nos anuncia acerca del nacimiento de aquel que representaría al Todopoderoso, a Yud-Heh-Vav-Heh, al Creador, Hashem Eloheinu, que en el pensamiento de las Escrituras, en la teología hebrea, se conoce como el Mesías o el Mashiach de Israel. El Mashiach de Israel. Por lo tanto, aquí el profeta nos da luz acerca del lugar donde ha de nacer el Mesías. Nuestro maestro de justicia de Israel del mundo, nació en un pequeño pueblito, pequeñito pueblito. De hecho, era tan pequeño que apenas era un pueblo de 14 familias aproximadamente para los días en los cuales nuestro santo maestro nació. Ustedes recordarán tal vez la historia cuando Joseph y Miriam, la madre del maestro,
tuvieron que viajar hasta el lugar donde habitaba o se ubicaba la tribu de la cual ellos provenían, porque tanto Miriam como Joseph venían de la tribu de Judá. Y por lo tanto, para ser censados por un mandato en ese tiempo del gobierno impuesto por Roma, este censo les llevó a movilizarse. Y bueno, ocurrió que nuestro Santo Maestro en ese proceso nació en un pueblito, no una ciudad, un pueblito de apenas 14 familias de nombre Betlehem. Betlehem. O sea, Betlehem son dos palabras. Por un lado tenemos Bet, que quiere decir casa en hebreo, y por otro lado tenemos Lehem, que es pan, Lehem. De hecho, cuando hacemos una bendición del judaísmo, la más antigua, la bendición editada más antigua que se tiene en el judaísmo, es precisamente acerca del pan, que tú sacas el pan de la tierra. Betlehem significa, por tanto, la casa del pan o casa del pan. En otras palabras, nuestro maestro nació en un pueblito que se llamaba la casa del pan. Esto es muy interesante porque a la hora de introducirnos a estudiar la vida del maestro y desde el pensamiento hebreo, nos encontramos que el Rebbe, el Mesías de Israel, en alguna ocasión dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Estas no son casualidades, no es casualidad que nuestro Santo Maestro tenga un nombre específico, no es casualidad que haya nacido en un momento específico, no es casualidad que haya nacido en un lugar determinado. Entonces, no existen las casualidades, todo está conectado y perfectamente llevado a cabo según la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿a qué país pertenece Betlehem? Betlehem, o llamada Belén, es un pueblito que pertenece a la tierra de Israel, entonces, a la nación de Israel. Por tanto, el Mesías de Israel recibe un gentilicio, el cual es israelita. Él es israelita, porque nació en la tierra de Israel. Pero no solamente eso, sino que nuestro Santo Maestro recibe otro gentilicio, que es el gentilicio de judío. ¿Por qué judío? Vamos a ver Bereshit, Génesis 49, 9 al 11, y dice lo siguiente: cachorro de león eres, Yehudá, de la presa, hijo mío, has subido. Se arrodilló, se agazapó como un león y como un joven león, ¿quién lo hará levantar? No se apartará el cetro ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se le congregarán los pueblos. Ata a la vid su joven asno y el sarmiento el hijo de la asna. Lavó en vino su vestido y en sangre de uva su manto. Bueno, esta porción pareciera ser muy poética, pero la verdad es que esta porción de Bereshit, de Génesis, en la cual el patriarca Jacob está bendiciendo a sus hijos y especialmente está bendiciendo a Yehuda, bueno, es una porción que nos habla de profecía. Y vamos a tratar de ver rapidísimo para no desaprovechar este texto que tenemos aquí, esta joya que tenemos aquí. Vamos a aprovechar a ver algunas cosas interesantes. Dice ahí, casi a la mitad: no se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Cuando hablamos de Shiloh, estamos hablando de una palabra, Shiloh, que nos conecta con el Mesías de Israel. En el pensamiento hebreo, Shiloh hace referencia al Redentor, al Mesías.
Por lo tanto, hay algo muy interesante, hay un código. No se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. ¿Qué es un cetro? Un cetro es un símbolo de autoridad que portan los reyes. Ustedes tal vez han visto películas en las cuales está el rey sentado en su trono y en su mano lleva un cetro de oro, con joyas, con piedras preciosas. Ese cetro representa autoridad, representa su majestad, la grandeza de su poder. No se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Lo que nos está diciendo aquí Moshe, por la revelación de Hashem, de nuestro Padre que está en los cielos, lo que nos está diciendo aquí es que en el momento en el que viniera, apareciera el Mesías, en ese momento Israel perdería autoridad. Y específicamente, como se está hablando de la tribu de Judá, Judá perdería cierta autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad para gobernar específicamente y históricamente se dice para ejecutar en esos tiempos, hablando de los legisladores, ejecutar la pena de muerte como demandaba la Torá por ciertos pecados que generaban caret. Caret quiere decir ser cortado este mundo del mundo por venir. En la escritura, en el mal llamado Antiguo Testamento, encontramos varios pecados que generaban caret, ser cortados de este mundo, del mundo por venir. ¿Cuáles eran esos pecados? Número 1, y el más terrible de todos, era la idolatría. Número 2, la blasfemia. Número 3, la inmoralidad sexual. Y número 4, el asesinato. De estos 4 pecados, cuando se llegaba a tener un caso demostrado, esta información llegaba a la Corte Superior de Justicia, ya sea en su momento el Sanedrín o la Gran Asamblea o la Gran Corte de Justicia, y en su momento ellos decidían si la persona tendría que ser cortada de este mundo, llevada a un proceso en el cual ya sea fuese apedreada, etcétera, etcétera. Eso según lo que encontramos en el mal llamado Antiguo Testamento. Históricamente, cuando Yeshua o el llamado Jesús aparece en escena, Roma le quita la autoridad a Israel para ejecutar la pena de muerte. No queda más la oportunidad para los jueces de poder llevar juicios hasta ese punto de forma oficial. De forma oficial. Y entonces entendemos lo que se dice. No se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y hablando en el contexto en el cual llegó nuestro maestro, nuestro santo maestro de justicia, en ese momento se apartó la autoridad de Israel y específicamente de ejecutar la pena de muerte. Por eso se nos habla de los legisladores. Algo muy interesante, y retomando el punto que veníamos viendo, es que nuestro maestro de justicia recibe el gentilicio de judío. O sea, la palabra judío puede tener varias acepciones, entre las cuales vamos a encontrar las siguientes. Hoy en día se han escrito libros, se han escrito documentos tremendos hablando acerca de qué o quién es un judío. Pero vamos a ver, según las escrituras, solamente 3 casos de donde el concepto de judío se puede entender con mayor claridad. No son los únicos, pero son para que tengamos en mente cuando hablamos de judío a qué nos referimos. El primer caso, nos referimos a aquellas personas que provienen del linaje de Judá. Del linaje de Judá. Uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo 12 hijos? Entre ellos Judá,
estuvo por ahí también, por ejemplo, Yosef, estuvo, por ejemplo, por ahí Zebulón o Zebulún, etcétera, etcétera, dentro de los 12 hijos. Aquellos que de sangre, de linaje venían de la tribu de Judá, en algún momento de la historia empezaron a ser llamados judíos. Ahora, cabe resaltar que ese término judío no se encuentra en las escrituras, sino hasta el libro de Esther. Se encuentra también en el libro de Ruth. Quiere decir que es un término que se empezó a usar de forma tardía dentro del pueblo de Israel. Simplemente eran hebreos o israelitas, porque cuando hablamos de hebreos, hablamos de todo el pueblo hebreo, y cuando hablamos de israelitas, hablamos de todo el pueblo de Israel. Cuando vino el primer exilio y el segundo exilio, tanto el exilio babilónico como el exilio sirio, etcétera, lo que sucedió es que el pueblo de Israel se dividió, primeramente en el reino del norte y el reino del sur, en todo este proceso histórico. Y cuando vinieron estos dos exilios, llegaron a tener tanta fuerza y tanta daño contra el pueblo de Israel, que inclusive las 10 tribus del norte se extraviaron. Y estas 10 tribus del norte, que eran el reino del norte, se perdieron. Ya no se supo más dónde estuvieron, ya no se supo más de su historia, y solamente quedó Judá con otra de las tribus. A partir de ese momento, se empieza también a llamar como judíos a aquellos que habían quedado del pueblo de Israel, como ya no solamente israelitas, sino como judíos. La segunda acepción que podemos encontrar es una persona que ha nacido en la región de Judea. Una persona que nació en la región de Judea era llamado judío. La tercera acepción que vamos a encontrar en las Escrituras es la siguiente: una persona que ha adoptado una forma de vivir según los mandamientos del Dios de Israel, a un nivel de compromiso muy alto. Vemos, por ejemplo, en el Código Real, en el Nuevo Testamento, que está escrito por nuestros mayores, está dicho por nuestros mayores: no es judío el que lo es en la carne, sino quien guarda los mandamientos. Entonces, nos encontramos con otra definición. Esto no quiere decir que las dos primeras no sean válidas y que solamente la última sea válida, sino que dependiendo de lo que estemos hablando, las tres definiciones son válidas. Aquel judío que viene de la tribu de Judá, aquel judío que viene de la región de Judea, o aquella persona que ha decidido a vivir en un nivel tan elevado de relación con nuestro Padre Celestial que ha hecho una conversión al judaísmo como tal. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, no solamente era israelita, sino era judío, de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque para poder ejercer la labor de rey, del rey Mesías, solamente eso se puede dar viniendo de la tribu de Judá. Y como decíamos al principio, esta línea de Judá la recibía tanto del padre como de la madre, a pesar que la herencia viene por el padre y la nacionalidad viene por la madre. Cuando una madre judía da a luz hijos, los niños que nacen son judíos. No hay más. Pero por parte del padre venía la herencia. Si, por ejemplo, el padre era sacerdote, era Cohen, entonces al hijo le correspondería ser Cohen, sacerdote. Si el padre era de la tribu de Leví, el hijo era levita y le tocaba administrar en el Bet Hamikdash, en el templo. Entonces, esto es una parte muy importante con respecto a la herencia. Espero estén conmigo. Nuestro maestro de justicia no solamente tenía una
Permítame. Nuestro maestro de justicia no solamente tenía una nacionalidad y una cultura, sino que se movía en un contexto que era el contexto hebreo, el contexto del pueblo de Israel. Dice Matillahu 21:14, y se le acercaron cojos y ciegos, y allí mismo los sanó. En el atrio del templo los sanó. No los sanó fuera de la tierra de Israel, no los sanó en Egipto, no los sanó en ningún otro lado, más que en la tierra de Israel, en Jerusalén, y en un lugar con mucha santidad, que era el templo de Jerusalén. Por lo tanto, el Mesías solo estuvo fuera de Israel cuando sus padres lo llevaron a Egipto por mandato de Dios, pero después de ese momento nunca más salió de la tierra de Israel. Todo el tiempo estuvo en la tierra de Israel, todo el tiempo. Por lo tanto, su cultura, el lugar donde él nació, es fundamental para poder entender acerca de su nombre. Él vivía como judío, guardando la ley de Moshe, de Moisés. Matillahu 5:17 dice lo siguiente: ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrarlos cómo interpretarla correctamente. Nuestro maestro, por lo tanto, no solamente tenía una cultura, sino tenía una forma de vivir basada en los mandamientos que había recibido de sus padres, y estos a su vez de Moisés. Cabe resaltar que la palabra Torah, que se traduce comúnmente como ley, en realidad su traducción más adecuada es instrucción. No solamente estuvo en el templo, no solamente tenía una cultura, sino también tenía una lengua, un lenguaje, un idioma particular. La lengua que hablaba el maestro fue el hebreo, y en algunos casos, en algún momento, el arameo, que era muy parecido, era parte de las lenguas semíticas, en la lengua aramea. Pero definitivamente el maestro no habló griego, y mucho menos latín, mucho menos español, que todavía no existía, ni ningún otro idioma que fuera posterior, sino que él habló hebreo y arameo. El hecho de que el mal llamado Nuevo Testamento haya sido preservado en lengua griega no quiere decir que esa haya sido la lengua en la que el maestro habló, sino más bien es la lengua a la que fue necesario traducir el mensaje de redención para hacerlo llegar a los conversos gentiles, a los no judíos. Por lo tanto, nuestro santo maestro habló hebreo, no griego ni latín. De modo que su nombre debe de estar conectado necesariamente, ligado a su cultura. Sin embargo, la herencia que hemos recibido, que usted ha recibido, tanto en los textos sagrados, las copias de las Biblias, como en la cultura, nos dice que el nombre es Jesús. Pero ¿será realmente este su nombre? ¿Realmente será este su nombre? Vamos pues, ahora que hemos tenido esta pequeña introducción acerca del contexto cultural de nuestro maestro, vamos a tratar de entender cómo es que llegó el nombre de Jesús a nosotros y realmente cuál es la forma adecuada de hablar acerca del Mesías y su nombre. La palabra Jesús es el resultado de la transliteración o la traducción del nombre del Mesías. Esto quiere decir que su nombre pasó del idioma original a otros en forma de traducción. Por ejemplo, tenemos el hebreo que ustedes tienen en su pantalla a la izquierda, Yeshua o Yehoshua. Yehoshua, de hecho, es el nombre correcto de Josué, el discípulo de Moisés, de Moshe, Yehoshua. Yehoshua es la forma larga de hablar de Yeshua. Más adelante aparece en las escrituras la palabra Yeshua.
Pero tanto Yeshua como Yehoshua, los dos tienen la misma esencia, el mismo shoresh, la misma raíz hebrea, y los dos son correctos. Si nosotros le decimos Yehoshua o Yeshua, está bien, no hay ningún problema. La palabra Yeshua o Yehoshua, por necesidad de dar a conocer su nombre, por muchas razones, llegó al griego como Yesous. Se tradujo al griego como Yesous. ¿Sí? Cuando encontramos, por ejemplo, los textos del Nuevo Testamento, que fueron traducidos en griego, o llegaron a nosotros en griego, nos vamos a encontrar Yesous. Pero esto no quedó ahí. Lo que sucedió es que cuando Roma se convirtió de un poder militar, de un imperio militar a un imperio religioso, parte de su trabajo, como vamos a ver ahorita más adelante, fue hacer que los nombres de los personajes de las escrituras se cambiaran, inclusive se latinizaran. Y cuando hablamos de latinizar, es porque en los nombres bíblicos se utiliza la última letra, una S, además de la forma de traducción que ya llevan. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Jesús, Oseas, esa S al final es parte de la latinización. Eso quiere decir que del hebreo pasó al griego, del hebreo Yehoshua pasó a Yesous en griego, y del griego pasó al latín Jesús. Y del latín llegó a nosotros, al español, al castellano, como Jesús. Jesús. Esta fue la forma en la que llegó a nosotros. Pero, sucede que tenemos que preguntarnos, ¿esto será correcto? Llegó a nosotros como Jesús, pero ¿será correcto? No necesitamos ser eruditos para darnos cuenta que algo pasó con el nombre del Mesías. Algo cambió. Algo hizo que cambiara. ¿Pero qué fue eso que hizo que cambiara el nombre del Mesías? ¿Cuál fue la razón? Probablemente haya muchas razones, tanto históricas como políticas, pero hoy yo quiero compartirles acerca de la que, en mi opinión, probablemente sea la razón más importante de por qué el nombre de Jesús llegó a nosotros y no el nombre de Yeshua o Yehoshua. Y esa razón es el antisemitismo, el odio a los judíos. Inclusive, quizás usted haya escuchado la frase, esos judíos que mataron a Jesucristo. Es más, lo podemos escuchar hasta en películas. ¿De dónde salió tal idea? ¿De dónde surgió tal pensamiento? Este pensamiento fue todo un proceso. Siempre ha existido el antisemitismo, pero especialmente hubo dos momentos en los cuales se generó un antisemitismo que separó a los creyentes de origen gentil, a los primeros conversos gentiles, de su raíz, del olivo natural el cual les nutre. Este proceso de antisemitismo se dio en varias fases, pero probablemente las más importantes fueron resultado de la persecución de Roma en contra de todo lo que pudiese oler a judío, desde los días de los primeros siglos. Para nadie es un secreto que inclusive los primeros creyentes ya tenían en la cabeza que los judíos eran culpables de la muerte del Mesías. De hecho, Rab Shaul, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 11, tiene que aclarar este punto. Porque muchos gentiles pensaban que debido
a que aparentemente los judíos no habían aceptado al Mesías como era debido, entonces ahora los gentiles podrían tomar su lugar. Y Rab Shaul dice en Romanos capítulo 11, ni os pase por la mente que Dios ha desechado a su pueblo, pues yo mismo soy israelita, etcétera, etcétera, etcétera. Ese antisemitismo se agudizó al momento en el cual la iglesia se constituyó, la iglesia católica romana se constituyó. Porque para los tiempos en los cuales, por ejemplo, Constantino, el emperador Constantino, hace su supuesta conversión al cristianismo o a lo que sería la fe de los cristitos en aquella época, título que se les daba a los primeros creyentes que ya se habían separado de la raíz hebrea judía, como una forma de burla, cristitos. El emperador romano, al ver que su imperio se estaba destruyendo, estaba cayendo en pedazos, decide tomar una estrategia nueva, utilizando la religión como el medio de unificar su imperio. Y entonces surge lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Católica por universal, pues tiene el objetivo de atraer a todas las naciones hacia sí, para gobernarles. En otras palabras, el cristianismo fue pensado para ser la religión de las naciones, no por su visión de que todas las naciones se volvieran a Dios, sino con el objetivo de dominar a todas las naciones.